Bienvenidos alumnos al curso de Electricidad y Electrónica. En el anterior video hicimos una introducción al programa de multisync en línea, para lo cual implementamos un circuito resistivo simple para realizar las mediciones de las magnitudes de voltaje e intensidad de corriente y ver la forma de onda de estas magnitudes. También hablamos acerca de la ley de Ohm, que nos menciona que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y que también al voltaje se le puede denominar como la diferencia de potencial del voltaje en A menos el voltaje en B. Ahora hablaremos acerca de los tipos de circuitos eléctricos, para lo cual nos basaremos en el circuito resistivo serie y desarrollaremos una de las características que menciona. La suma de los voltajes de cada resistencia es igual al de la batería o de la tensión aplicada. Para nuestro desarrollo usaremos tres resistencias en el cual demostraremos que el voltaje de la batería es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Adicionalmente usaremos el programa de Circuit Wizard, el cual es un programa mediante la representación gráfica de los componentes y usando instrumentos de medida tanto del voltímetro y como del amperímetro, podemos corroborar nuestras mediciones realizadas en el análisis usando multisync en línea. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a diseñar nuestro primer circuito usando el multisync en línea. Entonces, vamos a desarrollar poniendo primeramente el título de nuestro proyecto, circuito resistivo serie. Vamos a sacar cada uno de los componentes. En este caso empezaremos por la batería. Nos dirigimos hacia la mano izquierda, entramos a Source o fuentes y sacamos DC voltaje. Aquí tenemos el símbolo de la batería. Le vamos a cambiar el valor del voltaje, que en este caso vamos a trabajar con 9 voltios. Y voy a cambiar la etiqueta que menciona B1, le voy a poner voltaje de batería. Ya, ok. Como siguiente paso voy a sacar algunos elementos pasivos, en este caso las resistencias, que están ubicadas en la mano izquierda, denominadas resistor. Voy a sacar tres elementos. Para este diseño trabajaremos con tres resistencias. Y estas resistencias van a tener diferentes valores. A R2 le pondré el valor de 2K. No olvidemos que el valor de 2K representa 2000 ohmios. Y a R3 le vamos a colocar el valor de 3K. Ya habiendo cambiado los valores de cada resistencia, ahora no debemos olvidarnos que cuando hacemos un proceso de simulación tenemos que tener la referencia. En este caso nos vamos hacia la mano izquierda, nos vamos a esquemas y conectores y sacamos en este caso la referencia ground. Lo ponemos en la parte inferior de la batería, del polo negativo. Entonces ya tenemos los cuatro elementos para armar nuestro circuito eléctrico serie. Me ubico en la parte superior de la batería del polo positivo y aparece la carretita y le hago clic izquierdo. Le hago acá un clic izquierdo para formar el ángulo de 90 grados y uno con el extremo de la resistencia. De igual manera, hago las uniones de mis cuatro elementos respectivos para formar mi circuito serie. Ya habiendo realizado las uniones de mis cinco elementos, voy a realizar ahora las mediciones. Para realizar las mediciones me dirijo hacia la mano izquierda y voy a sacar el instrumento del voltaje, que en este representa una sonda, que lo voy a colocar donde está el número 1, voy a duplicar, lo coloco en el punto número 2, nuevamente realizamos la parte de duplicación, lo colocamos en el punto número 3 y por último lo colocamos en el punto número 4. Posteriormente voy a cambiar las etiquetas. Donde menciona la palabra PR1, le voy a hacer doble clic izquierdo y en este caso lo voy a poner voltaje en A. De igual manera voy a hacer con las siguientes etiquetas. Con el PR2 le pongo voltaje en B, el PR3 de igual manera. Ese sería el voltaje en C. Y lo mismo hago con lo que se refiere al
punto PR4 y sería el voltaje en D. Listo. Teniendo ya puestas mis etiquetas de los voltajes en cada punto, voy a proceder a la parte de simulación. Me voy hacia la mano izquierda en la parte superior, le hago clic y como vemos, en el extremo positivo de la batería, que está representado con el voltaje en A, es igual a 9 voltios, el voltaje en B es igual a 7,5 voltios, el voltaje en C es igual a 4,5 voltios y el voltaje en D es igual a 0 voltios. Entonces, debemos tomarnos cuenta que el extremo positivo de la batería está representado con el voltaje en A y el extremo negativo de la batería está representado con la etiqueta del voltaje en D. Ahora, si yo quisiera hallar el voltaje en la resistencia R1, tendría que mencionarlo de la siguiente manera, aplicando la diferencia potencial, el voltaje en A menos el voltaje en B. Y como vemos, el voltaje en A es igual a 9 voltios y el voltaje en el punto B es igual a 7,5 voltios. Y por consiguiente, el voltaje en la resistencia R1 es igual a 1,5 voltios. De igual manera, podría hallar el voltaje en la resistencia R2, que sería igual a la diferencia de potencial en el voltaje en B menos el voltaje en C, y esto sería igual a 7,5 voltios menos 4,5 voltios es igual a 3 voltios. De igual manera, podría hallar el voltaje en la resistencia R3, el cual sería la diferencia potencial del voltaje C menos el voltaje en D, esto sería igual a 4,5 menos 0 voltios y tendría 4,5 voltios. Adicionalmente también podría hallar el voltaje de la batería que mencionamos. El voltaje de la batería sería igual a la diferencia de potencial en el voltaje A menos el voltaje en D. Como vemos aquí el voltaje en A es 9 voltios y el voltaje en D es de 0 voltios. Por lo tanto el voltaje de la batería sería igual a 9 voltios. Entonces, haciendo un breve resumen de las magnitudes del voltaje hallados, vemos que el voltaje de la batería es igual a 9 voltios, el voltaje de la resistencia, en este caso R1, es igual a 1,5 voltios, y el voltaje de la resistencia R2 es igual a 3 voltios, y el voltaje de la resistencia 3 es igual a 4,5 voltios. Por lo tanto, mencionaremos que el voltaje de la batería es igual al voltaje de la resistencia R1 más el voltaje de la resistencia R2 más el voltaje de la resistencia 3. Sumando esos tres valores de los voltajes, tenemos que es igual a 9 voltios. Por lo tanto, podemos decir que la característica de un circuito serie menciona que la suma de los voltajes de cada elemento es igual al voltaje de la batería. Ahora, prosiguiendo con el análisis de un circuito resistivo serie, usaremos para esta ocasión el circuito Wizard, el programa del Circuit Wizard para analizar, usando en este caso un instrumento de medida denominado multímetro. Para este caso usaremos la magnitud del voltímetro para medir los diferentes voltajes de cada uno de los elementos, en este caso de la batería, de la resistencia R1, de la resistencia R2 y de la resistencia R3. Para poder hacer una medición en voltaje, lo que necesito es colocar, en este caso, las ondas o cables. Voy a conectar al polo positivo de la batería y también al polo negativo de la batería. Entonces, lo que quiero lograr es medir el voltaje, en este caso, del voltaje de la batería. Y una vez que ya tengo seleccionada la magnitud, empiezo la parte de simulación. Y como vemos, aquí me está mostrando el valor de 8,99 voltios. Y la batería acá etiquetada te menciona 9 voltios. Eso significa que redondeando tenemos los 9 voltios. Como siguiente paso, voy a hacer la medición del voltaje de la resistencia R1. Voy a parar la simulación, muevo el cable, en este caso negativo, y procedo con la medición. Como vemos, aquí me está mencionando que el valor de la diferencia de potencial para el caso de la resistencia R1 es de 1,5 voltios. Y anteriormente habíamos hecho la solución de este problema mencionando que el voltaje 1 es igual
a la diferencia de potencial del voltaje en A menos el voltaje en B, el cual tenía valores de 9 voltios menos 7,5 voltios e igual a 1,5 voltios. De igual manera, puedo hacer para la resistencia R2, moviendo acá las ondas de medición. Listo, estoy ordenando esta para que se movió y procedo a medir el voltaje de la resistencia R2. De igual manera, si yo voy a demostrar que el voltaje en la resistencia R2 es igual a 3 voltios, como vemos en el resultado de la parte inferior. Habiendo hecho la diferencia de potencial, también obtenemos el mismo valor. Y ahora pasemos con la resistencia R3. Muevo los cables que me permiten hacer las mediciones y procedo con la parte de simulación. Y en esta parte me menciona que el voltaje en la resistencia R3 es igual a 4,5 voltios, lo cual es igual al mismo resultado que hallamos aplicando la fórmula de diferencia de potencial para hallar el voltaje R3 en la resistencia. Y también se quedó demostrado que el voltaje de la batería era igual a 9 voltios. Esto significa que el instrumento, en este caso denominado voltímetro, te mida la diferencia de potencial. Es decir, que te da internamente dentro de este aparato, hace la resta y te da de frente el resultado. Y con esto ya no necesitamos hacer una operación punto por punto, sino basta que coloquemos las dos ondas y de manera rápida nos da el resultado del valor en magnitud del voltaje. Con esta parte ya hemos terminado hacer el análisis de la característica en voltaje de un circuito en serie. En el próximo video haremos el análisis de la corriente en un circuito en serie. Si tuvieras alguna duda o algún comentario, escríbelo para que nosotros podamos apoyarte y seguir ayudándote en entender el análisis de los circuitos, en esta ocasión el circuito en serie. Nos vemos en el próximo video.